Bueno, entonces estamos dando inicio a la actividad del espacio académico, neuropsicología. Hoy trataremos el tema de introducción a la rehabilitación en neuropsicología. Vamos a compartir entonces la pantalla y se podrá observar la presentación que teníamos iniciar para este proceso. ¿Qué es rehabilitación? Tenemos primero que aclarar que la neuropsicología en este nivel es una introducción que nos está generando información, que nos está entregando información acerca de las relaciones entre el sistema nervioso central, la integridad del sistema nervioso central, las funciones mentales, las funciones neurológicas y las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas en relación con la conducta y el desempeño social y personal del adulto mayor. El objetivo de el conocimiento de estas áreas tiene que ver con que seamos capaces, una vez graduados, de interactuar con los adultos mayores bajo el cuidado del gerontólogo, identificando aquellos déficits de conocimiento y aquellas alteraciones neuropsicológicas que no están eh, asociadas a un síntoma de una enfermedad o de una condición clínica específica, sino que hacen parte del deterioro de las afectaciones neuropsicológicas del adulto mayor. En ese proceso, pues hemos hecho todo el tránsito de hacer el reconocimiento desde antes de la gestación, durante la gestación, el desarrollo, las explicaciones básicas de los elementos fisiológicos básicos de, de la actividad neurológica y cómo el cerebro, y hemos hecho el reconocimiento de cómo el cerebro tiene unas capacidades especializadas para permitir el vínculo del individuo con el medio y consigo mismo. También vimos cómo en algunas áreas del cerebro se ejecutan algunos núcleos centrales de ciertas actividades de las funciones mentales superiores o de las funciones ejecutivas y cómo la alteración de estas áreas que pueden estar afectadas tendrá un efecto sobre la conducta o sobre la integridad de la persona. Entonces, en ese sentido, es importante ponernos de acuerdo para identificar si estamos sintonizados en eso. Entonces, en primera instancia, nos imaginamos el escenario de la atención personal que hace el gerontólogo a un grupo de personas, adultos mayores, que están bajo su cuidado o bajo su evaluación y necesitamos identificar entonces la serie de necesidades. Esas son las intervenciones de diagnóstico, son las intervenciones de conocimiento de las condiciones físicas, mentales, sociales del individuo y para ello emplearemos diversas técnicas. ¿Sí? Algunas técnicas que tienen que ver con la evaluación global del desempeño, con la evaluación física, con la evaluación social de la conducta, con la evaluación del estado de ánimo, pero hay unas evaluaciones específicas que tienen que ver con la integridad del sistema neuromental, que son las que permiten la adecuación de las conductas al medio y a los deseos del sujeto, a su conocimiento, a su conocer, a su habilidad, a sus intenciones y a sus capacidades. Esos elementos que nos permiten ese diagnóstico son los elementos de diagnóstico neuropsicológico. En los elementos de diagnóstico neuropsicológico, entonces tenemos unos elementos globales de evaluación integral,
unos elementos de evaluación específica de funciones que se desea conocer y profundizar, y unos elementos de evaluación genérica, de tamizaje, de clasificación y de evaluación de riesgo, de identificar rápidamente el riesgo de estar afectado por un deterioro o el inicio del deterioro. Las baterías grandes, que son baterías de evaluación que duran varias horas, las baterías específicas tienen que tener un contexto, una indicación generalmente desencadenada por el neurólogo y por los especialistas en esto, ¿sí? Para profundizar en algunos aspectos del deterioro o de la alteración que se pueda vivir. Y las evaluaciones breves, que son evaluaciones de tamizaje, pues hemos hablado de dos básicamente, ¿no? Las evaluaciones de eh, el Minimental, que nos identifica la integridad del funcionamiento mental o el riesgo de que el paciente esté cursando con un deterioro cognitivo. Y paralelo a eso, entonces tenemos la evaluación de Montreal. Evaluación cognitiva es un instrumento de evaluación cognitiva de Montreal que se llama MOCA, ¿sí? Que se llama Montreal, Canadá, en donde nos arroja unos resultados. Tanto la una, Minimental, como la otra, MOCA, nos clasifican y nos dan alertas frente a la condición general del paciente y nos obligan, según los resultados, a buscar una evaluación, una remisión y una evaluación especializada de mayor profundidad o de mayor amplitud. Ninguno de los dos es diagnóstico, aunque se ha correlacionado que los bajos puntajes en uno y otro están asociados efectivamente a serios daños y a serios deterioros. Ninguno de los dos es diagnóstico y no podemos llegar a diagnósticos de deterioro de enfermedad mental, ¿sí? De enfermedad de deterioro cognitivo con la severidad que pueda tener con la aplicación únicamente de estas dos pruebas iniciales de calidad. Hasta ahí estamos y ahí tenemos entonces una realidad. Y es que hemos identificado, hemos hecho todo el diagnóstico, hemos identificado y nos encontramos ante una situación de deterioro cognitivo del adulto mayor. Ahí que sí. ¿Qué es lo que corresponde? Entonces, ¿quién de ustedes me quiere contar? En ese momento, donde ya hemos hecho la clasificación, hemos encontrado que hay diversos niveles, perdón, hay varios pacientes que pueden tener diversos niveles de deterioro cognitivo que siguen en ese momento. ¿Para qué todo ese esfuerzo que ha hecho el gerontólogo con el equipo de trabajo y de atención con la familia? ¿Para qué sirve en ese momento? Listo. ¿Qué debemos de hacer como gerontólogos una vez tengamos el diagnóstico de deterioro cognitivo ya debidamente clasificado, ya debidamente organizado eh, con la información respectiva? Profe, pues si esas valoraciones dan como signos de alarma, eh, se reorienta a la persona a como a otros exámenes, otras valoraciones para poder saber exactamente qué tiene la persona. Perfecto, las remitimos y hacemos y logramos que se hagan las evaluaciones a profundidad de su condición de deterioro y se identifica un deterioro determinado. No vamos a poner por caso ahorita ninguno, pero sí, ya se ha clasificado y se ha dicho, sí señor,
tienen deterioro en el asunto de memoria, en el asunto de la integridad del aula, por afectación del lóbulo temporal y por el infarto cerebral que tuvo que le afectó esto, y entonces las conexiones del lóbulo temporal no están funcionando y entonces la está fallando la memoria de evocación y tiene trastornos del habla articulada. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Hoy tenemos un primer, Podríamos hacer perdón, ahí tenemos un primer elemento, ¿no? Que el paciente sí tiene un deterioro cognitivo que está asociado a una lesión orgánica causada por un problema vascular que afectó un área del lóbulo temporal izquierdo y que entonces entrega esas condiciones, lo cual no quiere decir de que el niño tenga fallos en la comprensión, fallos en la capacidad de lectura, fallos en esto, sino que tiene algunas lesiones, algunas limitaciones para la evocación de algunas circunstancias propias de su vida, de su devenir, de su desempeño, y tiene algunas dificultades para la articulación de la palabra. ¿Qué ha de ocurrir con ese paciente? profe, pues yo creo que la persona empieza como a recibir un tratamiento y nosotros haríamos una adherencia al tratamiento, El tratamiento está orientado a qué? a mejorar esas eh, cosas que usted nombró ahorita y pues que arrojaban las valoraciones. Perfecto. El tratamiento está orientado a eso, a disminuir las secuelas y a recuperar las funciones a través de una de tres vías. ¿Cómo se recuperan las funciones deterioradas en un momento dado? ¿Cuál es la primera respuesta cerebral? La plasticidad. Recuerden que cuando algunas funciones se deterioran, entonces las neuronas, por deterioro físico de las neuronas, las neuronas vecinas, las neuronas circundantes, empiezan a asumir esa función en una modificación de su capacidad original y de su función original. Las neuronas se adhieren, hacen un reclutamiento y hacen un cambio de la capacidad que tienen, de tal manera que generan una nueva respuesta. Esa nueva respuesta de las neuronas que están sobreviviendo y que se están adaptando para asumir parte de la función del otro es lo que se denomina como plasticidad neuronal. Entonces hay una remodelación en la estructura y en la función de grupos de neuronas para tratar de suplir esa para suplir en primera línea esa falencia que presentan el área afectada. Si eso no funciona o tiene un límite en su funcionamiento, ¿cuál es el siguiente paso? Recuerden que el siguiente paso es la compensación, que es la otra manera de rehabilitación que se emplea. ¿Cuál es la compensación? Asignarle a otras áreas
funciones similares para hacer la complementación. Y aunque esta función inicial no se haga, se haga la complementación y a fin de mantener cierto equilibrio en esas funciones neuronales y neuropsicológicas. Y la siguiente función entonces es la sustitución. Entonces, la primera es la plasticidad, en donde las neuronas tratan de lograr una participación y una reactivación de la función, asumiendo ellas mismas las funciones del área deteriorada. ¿Sí? La otra es la compensación, a través de la cual, con todas las funciones cerebrales, tratamos de compensar esa función de tal manera que su ausencia no sea demasiado notoria en el funcionamiento general del individuo. Y la otra es la sustitución, en la cual esa función ya no existe y ponemos un aditamento o un elemento o un grupo a hacer las funciones definitivas, entendiendo de que esa función ya no se cumple. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Ese es el tratamiento que se debe dar. ¿Sí? Estimular el reclutamiento y la modificación para para la asunción de funciones a través de otros grupos de neuronas, estimular la complementación de las funciones o la sustitución de las funciones. Eso es lo que está hacia donde se orienta la rehabilitación. Entonces, los programas de rehabilitación tienen que ver con eso. Eh, y entiende la Organización Mundial de la Salud, entiende por rehabilitación la aplicación coordinada. Primero es una aplicación que va de manera integrada con los diferentes equipos de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y profesionales para preparar y readaptar al individuo con objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional. ¿Y cuál es el objeto de esto? Conservar la actividad y la autonomía. Entonces, la rehabilitación no es un asunto de un solo individuo, no es un asunto de un solo especialista, no es un asunto de un solo cuidador. Es un asunto que tiene que ver con toda la integridad de lo que es la salud. Hablábamos que la salud tiene unos determinantes y se hace a través del ejercicio colectivo. No es únicamente a través del ejercicio biomédico, biomecánico, ¿sí? Químico, a través de los medicamentos, sino que se hace a través de todo el ejercicio colectivo, en donde las medidas médicas tomadas a partir del conocimiento anatómico, bioquímico, eléctrico y demás, se podrán proveer recursos de diferente orden para estimular o para inhibir, para eh, modificar, suplantar, sustituir, pero además de eso hay una serie de acciones sociales que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la orientación, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la generación del ambiente familiar, del ambiente social, del ambiente de vida del individuo, que está acompañado además de alimentación, además de cuidado, además de cambio de ambiente, además de ofrecimiento de alternativas para la actividad y el relacionamiento social. También las acciones educativas que están encaminadas tanto al adulto afectado como a la familia y a sus cuidadores, ¿sí? Y la vinculación de otras profesiones que no son médicas y que no tienen que ver específicamente con el área médica, pero que tienen que ver con la integración de la salud y de la ejecución de actividades globales del ser humano, y especialmente en la tercera edad. Todo ese conjunto de medidas que se da después de que tenemos un diagnóstico, lo que está queriendo organizar, lo que se quiere lograr con todo ese conjunto de medidas es obtener una capacidad funcional la máxima posible a fin de que participe ese individuo de manera autónoma y activa en el desenvolvimiento de su vida. Dicho eso, entonces lo entendemos para neuropsicología, es un proceso con todos esos elementos que dijimos, mediante el cual se pretende mejorar el déficit.
La idea de todo el proceso es que el déficit causado se reverse a fin de que el individuo pueda estar en los niveles óptimos previos a su enfermedad. ¿Y qué es lo que tiene que reversar? Pues tiene que reversar las capacidades cognitivas que resultan afectadas por el deterioro anatómico o funcional que ha llevado a esa nueva condición. De la mano de la rehabilitación neuropsicológica va la rehabilitación física, la rehabilitación en fonoaudiología, la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación eh, ocupacional. Pero recuerden ustedes que la autonomía está dada no solamente por la capacidad física, sino especialmente por la capacidad cognitiva del individuo elegir, para que el individuo pueda elegir, seleccionar del ambiente y de sus deseos los actos en los cuales quiere participar y con los cuales quiere llenar de actividad su vida y toda su gestión. Así es como el proceso de neurorehabilitación, de neurorehabilitación está orientado a integrar la rehabilitación física por las limitaciones neurológicas que sufre el sujeto una vez ha tenido el deterioro anatómico del sistema nervioso central y todo lo que tiene que ver entonces con la integración. Pero para eso necesita tener esas capacidades cognitivas que le permitan tener la atención, la memoria, el lenguaje y poder avanzar igualmente en las funciones ejecutivas. Planear su día a día, planear sus acciones, planear sus deseos, planear la consecución de esas cosas. De tal manera que nosotros debemos propiciar en ese proceso de rehabilitación los elementos que me permitan modificar el entorno, mejorar las actividades de compensación que hablábamos ahora, hacer el entrenamiento. Se han estandarizado los procedimientos y las técnicas que conducen a la restauración de la función, a la compensación de la función o a la sustitución de la función. Y todo esto tiene como propósito garantizar los mayores desarrollos y la mejor incursión en la adaptación y en la autonomía del individuo. Básicamente es eso. En la rehabilitación neuropsicológica hay que tener varios principios presentes. El primero es que las lesiones neurológicas, neuropsicológicas, no son constantes, no son continuas, no producen el daño y ya. Hay diferentes expresiones de la lesión en la medida en que va transcurriendo el tiempo. En la medida en que va transcurriendo el tiempo, se dan una serie de cambios y de remodelaciones anatómicas, de remodelaciones funcionales, de remodelaciones de las vías y de las conexiones neuropsicológicas, de las conexiones neuronales, de las conexiones de las redes de activación de las diferentes funciones cerebrales, ¿sí?, que permiten entender de que la lesión no es una lesión estática y única, sino que se va modificando su expresión con el tiempo. Una de las primeras acciones que ya está claramente demostrada es la adaptación que tiene el cerebro al daño.
a veces no. En el proceso del deterioro neuropsicológico hay un proceso continuo, un proceso permanente, un proceso secuencial en el cual el cerebro va adaptándose a ese deterioro, de esa pérdida. Recuerden ustedes que las primeras lesiones en términos orgánicos ocurren por la disminución de oxígeno y de glucosa en el cerebro, asociada a una cantidad de cambios anatómicos y una cantidad de cambios patológicos que sufre el cerebro en relación con diferentes condiciones continuadas que se dan. Entonces, las alteraciones del metabolismo con el aumento o la disminución inusitada, inesperada e irregular de la glucosa como aporte energético al cerebro, o la destrucción de áreas cerebrales debido a la disminución en el aporte de oxígeno, o la destrucción por el daño de las paredes vasculares, de las paredes de las arterias, o los cambios metabólicos en la composición bioquímica y en la composición mínima, en la composición íntima de las neuronas y de las cubiertas de mielina. ¿Sí? ¿Recuerdan todo eso? Entonces, en la medida en que se va presentando ese deterioro, en que se va presentando ese daño, el cerebro va presentando sus capacidades de reclutamiento, sus reservas para sustituir, para tratar de compensar, para tratar de restaurar los daños que se dan. Entonces, ocurre un gran daño, ocurre un daño importante, ocurre un daño que tiene una expresión en las funciones neuropsicológicas, en la autonomía, en las funciones mentales superiores, en las funciones ejecutivas, y el cerebro se va adaptando a ese daño de tal manera que busca la compensación, busca la restauración de la función. En esa búsqueda, algunas veces se logra recuperar la función. Recuperar la función puede ser completa o parcialmente a través de esos mecanismos de reacción que tiene el cerebro, que ya los hemos explicado en algunas ocasiones, que son unos mecanismos de reacción en donde se logra a través del principio de la neuroplasticidad, de la modificación de las estructuras o de las funciones de las neuronas circundantes, para que estas asuman las funciones y se restaure, se recupere la función, o se haga la compensación, o se lleve en último a la sustitución de la función, se anula esa función y se restablece por otra. Entonces, los principios de la neurorehabilitación son, uno, que la lesión no siempre no causa permanentemente, no se expresa de la misma manera durante todo el tiempo. Dos, que el cerebro es capaz de generar unos cambios adaptativos, ¿sí?, al daño, y en la medida en que transcurre el tiempo, esos cambios adaptativos podrán tener mayores o menores efectos, llegando incluso a los procesos de recuperación, a situaciones de recuperación de algunas funciones. Tres, el cerebro tiene una gran capacidad de neuroplasticidad, y recuerden ustedes que habíamos dicho que para que se pierda una función a través del deterioro continuado, tiene que haberse superado un porcentaje muy grande de la estructura anatómica, y de tal manera que nosotros no nos damos cuenta sino cuando empiezan los síntomas, o cuando, perdón, cuando los síntomas se han hecho muy avanzados, nos damos cuenta y hacemos las evaluaciones y encontramos daños extensos, ¿sí?, que fueron suplidos por ese proceso de reclutamiento y neuroplasticidad. Y cinco, que todas las funciones del cerebro, todas las funciones mentales superiores, todas las funciones ejecutivas pueden ser objeto de restaurarse por vía de la neuroplasticidad, de la modificación anatómica y la adaptación cerebral, de compensarse por vía de el acompañamiento y el apoyo, o de la sustitución por vía de nuevos aprendizajes para realizar esas funciones con otros elementos.
Bueno, hasta ahí cómo vamos. Vamos bien, pero ¿Quedan claros esos tres conceptos? sí, Entonces, en términos de que tenemos claridad en esos conceptos de la rehabilitación neuropsicológica, entonces tenemos que continuar entendiendo estos otros elementos. Nosotros nos encontramos ante cualquier proceso, ante cualquier proceso de rehabilitación, entonces tenemos que entender de que hay dos marcos teóricos de referencia. Este no es un proceso intuitivo, no es un proceso de ensayo y error, porque a veces esas intervenciones intuitivas y espontáneas llevan a intervenciones adversas que podrían terminar con las posibilidades de rehabilitación. Por eso la neurorehabilitación es un proceso especializado de mucha sensibilidad y que debe conocerse a profundidad en todos los conceptos que hay. Entonces hay que entender los conceptos de redes neuronales por un lado, hay que entender los procesos de activación neuronal por el otro, hay que entender los procesos de reactivación y de adaptación por el otro, hay que entender los conceptos de neuroplasticidad, hay que entender los conceptos de estímulo, respuesta, hay que entender los procesos de estímulo, respuesta, agotamiento, hay que entender los procesos de estímulo, respuesta, repetición, agotamiento, hay que entender los procesos de puertas de escape o puertas de reclutamiento alternas. Es decir, todos estos son procesos que se dan en ese funcionamiento de neurorehabilitación que corresponden a áreas de conocimiento especializadas, que son los que proponen un marco general en la rehabilitación a través del cual se construyen esas opciones sociales, que son las más importantes, esas opciones familiares, esas opciones profesionales, con la intervención de otros profesionales, para que el liderazgo que se ejerce a partir de ese conocimiento suficiente y amplio como marco de referencia nos permita entrar a proponer esas habilidades, esa recuperación de las habilidades a través de una de estas funciones. La recuperación de la función con los cambios y modificaciones de la neuroplasticidad y demás, la compensación o la sustitución. Pero los tratamientos todos, se van a basar en las habilidades conservadas y no en las funciones perdidas. A veces es difícil hacer esa diferenciación y esa comprensión. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer no es lograr que se recupere la función que se haya perdido como objeto, sino que los recursos con los que cuenta el adulto mayor afectado por un deterioro cognitivo se encaminen, se reacomoden, funcionen de nuevas maneras, de maneras diferentes a como han venido funcionando, para que con esos recursos se pueda sustituir o se pueda recuperar o se pueda cambiar la actividad, la habilidad que se haya perdido. Entonces, no siempre la rehabilitación está orientada a garantizar el cumplimiento de la función que se haya perdido como si fuera nueva. Lo que se procura en la rehabilitación es entregar
al adulto y a su familia, al adulto y sus cuidadores, todos los mecanismos para que esa función perdida afecte lo menos posible en la vida del adulto, ¿sí? Gracias a la conservación y estímulo, crecimiento y fortalecimiento de las habilidades con las que queda disponible y con las que queda funcionando este adulto. Para eso, en el programa de rehabilitación, es importante, muy importante, encontrar las prioridades. Y las prioridades en los procesos de rehabilitación se dan de acuerdo con el deterioro sufrido, de acuerdo con la edad, de acuerdo con el estado previo de la persona afectada, ¿sí? Y de acuerdo con las condiciones y expectativas que se han canalizado a través del conocimiento íntimo de la persona, sus deseos, sus expectativas, sus temores, sus capacidades y de los recursos familiares y de cuidado que hay. Entonces, los programas de rehabilitación no tienen una receta única. Tienen unos procedimientos estandarizados para estimular las diferentes funciones que tienen que cumplirse en el proceso de rehabilitación, como son la reactivación, como son la adaptación, como son la generación de mayores habilidades y fortalezas, la resistencia, etcétera, etcétera. Como protocolos, algunas de esas están debidamente definidos y están. Las actividades e intervenciones están protocolarizadas, están estandarizadas y digamos que se pueden aplicar con sumo juicio y con una adecuada supervisión. Pero el programa de rehabilitación no está estandarizado para las personas por grupos. Es decir, la lesión del lóbulo temporal es así, la pérdida del habla se funciona así, la disminución de la atención se funciona así, la integración, que el control de los impulsos y la planificación se funciona así. No se puede, porque esto no es resultado, recuerden ustedes que esas funciones, esas habilidades, no son resultados de una expresión fenotípica, sino de una expresión personal. Dicho de otra manera, cada individuo es un mundo distinto a los que les rodean y las habilidades perdidas se recuperan o se restablecen o se compensan o se sustituyen de manera personalizada y de acuerdo con las capacidades y desarrollos de sí mismo y de cada uno. Entonces, en ese sentido es importante establecer cuáles son los primeros pasos y cuáles son las primeras metas que se tienen que lograr en esos procesos de rehabilitación. Siempre habrá, siempre habrá la necesidad de empezar tempranamente las intervenciones. Y las intervenciones empiezan muchas veces con antelación. Si nosotros sabemos que tiene una carga genética asociada a enfermedades con deterioro cognitivo, por historia personal, historia familiar. Y sabemos que es una persona hipertensa y que ha tenido diferentes expresiones y manifestaciones de síntomas neurológicos asociados a ese daño causado por la hipertensión arterial. Si sabemos que no ha tenido grandes habilidades y grandes desarrollos en, neuropsicológicos, en la esfera mental, en las capacidades ejecutivas, pues participémonos a ello. Y aunque no esperemos que vaya a tener un derrame, que vaya a tener una encefalomalacia, que vaya a tener una dificultad neuropsicológica, aunque no lo deseamos, pues preparémonos y empecemos las intervenciones aún antes de que se presenten los eventos. Para eso es necesario conocer la historia personal del paciente, la historia natural de la enfermedad que le aqueja y las condiciones sociales en las que está. De tal manera que podamos empezar esas intervenciones de manera anticipada, dadas las condiciones de rehabilitación posibles en situaciones normales del paciente, o
iniciar tempranamente las intervenciones una vez se ha dado la alerta al respecto del deterioro identificado en algunos de los elementos. Entonces es importante entender qué es las intervenciones tempranas. Las intervenciones tempranas no empiezan una vez salga de cuidado intensivo, una vez lo saquen de allá, una vez tengamos el diagnóstico, esperemos 3 meses la cita con el neuropsicólogo, porque sabemos que hay una serie de procesos y de procedimientos que se pueden empezar a desarrollar tempranamente, en donde con los procesos, con la aplicación de esas pruebas de tamizaje, podemos identificar que hay algunos deterioros y que de manera integrada con el servicio médico, con el servicio de rehabilitación, con el servicio de terapia física, con el servicio de todas estas otras cosas, podemos empezar a dar herramientas al adulto mayor para que su desempeño empiece a cumplir los procesos de rehabilitación. Dicho de otra manera, ocurrido el incidente, identificado el incidente, tenemos que echar mano de las respuestas biológicas normales. ¿Cuál es? Ese primer reclutamiento y la neuroplasticidad, pues estimulémosla desde manera temprana, a fin de evitar que el daño se instaure y que pueda dar la oportunidad de que se recupere la función. No necesariamente el área afectada, el área anatómica, sino la función. El otro elemento es que siempre habrá que dar tiempo necesario a las intervenciones. Y cuando hablamos de tiempo necesario a las intervenciones, estamos hablando de la dedicación diaria, programada, amplia, con paciencia. Ahí nos encontramos normalmente con un faltante muy complicado, que es el faltante de personal asignado al cuidado del adulto mayor con problemas neurocognitivos, problemas con deterioro cognitivo, ¿sí? O bien en las instituciones de cuidado en donde los recursos no son suficientes para vincular las personas responsables eh, especializadas en estos procesos de liderazgo de la rehabilitación, o bien en las instituciones cerradas en donde tampoco hay suficiente cuidado de eso, o en las áreas ambulatorias en donde el acceso a través de las citas, a través de las actividades programadas, pueden tener intermitencia o pueden tener prolongaciones injustificadas, innecesarias y que generalmente van en contra de las oportunidades de rehabilitación. Pero los tiempos suficientes a las intervenciones no son solamente los tiempos diarios dedicados, sino la permanencia del programa en los escenarios de convivencia y de desempeño de los adultos mayores. Y las intervenciones deben estar más centradas en disminuir la discapacidad, ¿sí? Y en hacer las adecuaciones para entrar a suplir las funciones afectadas que en el déficit, porque cuando centramos en el déficit, pobrecito, no camina, es una condición invalidante para el adulto mayor. Si en lugar de eso somos capaces de decir, tiene limitaciones para la marcha y ofrecemos alternativas, entonces vamos a tener una razón de planificación y de movilización de recursos. Entonces, disminuir la discapacidad y hacer las adaptaciones en la vida ordinaria del adulto mayor afectado por el deterioro cognitivo es mucho más importante, ¿sí?, que centrar la actividad en el cuide, lo controle, lo que él ya no entiende. No, es estimulemos su participación porque tiene una serie de recursos con los cuales movilizarse para él. El otro elemento es que indiscutiblemente el adulto mayor y sus cuidadores durante todo el proceso tendrán que participar de manera integrada, ¿sí?, con el adulto mayor afectado y con el equipo de trabajo. El equipo de trabajo que va a tener momentos muy interesantes, pero que también va a tener frustraciones,
que va a tener momentos de desencanto, momentos de tristeza, que va a tener momentos de éxito, ¿sí? De mucha esperanza, de mucha expectativa, y que va a tener algunos límites propios del ser humano. Pero es muy importante que el trabajo en equipo pueda entender que el trabajo de rehabilitación es un trabajo continuo, permanente, muchas veces frustrante, y que no depende del saber, ni de la ciencia, ni del conocimiento, sino de las capacidades que hemos generado a lo largo de la vida con ese adulto mayor que hoy tenemos que atender en condición de déficit cognitivo. Y que ese adulto mayor y su déficit cognitivo es producto de toda una interacción de situaciones sociales, económicas, académicas, de trabajo, de atención médica, de atención social, de conformación familiar, que han dado por resultado una personalidad, una estructura básica, unas patologías previas, unas características individuales, que tienen mucho que ver con la capacidad de rehabilitación. Entonces, hay que entender de que el proceso de rehabilitación cuenta, primero, con un trabajo en equipo, y segundo, con unas integraciones de ese trabajo en equipo, ¿sí? Que incluye el trabajo en equipo, incluye como eje central el adulto mayor al que estamos tratando. De tal manera que si no contamos con nuestras capacidades de convocatoria, de transformación de lo que hay en la mente y en las habilidades del adulto mayor, si no contamos con eso, el equipo de trabajo está desmembrado. Porque no es el equipo de trabajo actuando sobre el adulto mayor, sino es trabajando para el adulto mayor de tal manera que a través de sus capacidades y de los elementos residuales que puedan quedar o de los elementos que no sean afectados, como vamos a constituir ese trabajo de autonomía y satisfacción, de adecuación, adaptación, autonomía y satisfacción con esos logros personales. Pues siendo el adulto mayor el centro de la rehabilitación, él es el eje del equipo. No va a ser el líder del equipo, pero es el eje porque es el motivo por el cual el equipo está reunido. Siempre tendrá que lograrse la generalización de los desarrollos alcanzados. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con una limitación, con la limitación de una función específica y logramos superar en primera instancia esa limitación, tenemos que entender de que esa habilidad necesaria para esa primera limitación también da para otras acciones de la vida cotidiana. Pongo un ejemplo. La alteración cognitiva del individuo tiene límites y digamos que no le permite marcar la secuencia del número telefónico. A través de los diferentes ejercicios, a través de las diferentes adaptaciones, a través de las diferentes indicaciones y demás, logramos que el individuo sea capaz de marcar un número telefónico de su hijo, por decir algo. Las habilidades necesarias para desarrollar la memoria de trabajo, de mirar el número 3, 3, 1, 1, 5, 5, 4, 4, esas habilidades son necesarias también para hacer algunas actividades, por ejemplo, una receta simple de cocina, o por ejemplo, la secuencia de levantada organizada para el baño, por ejemplo, la secuencia del desplazamiento hasta el supermercado. Entonces, las mismas funciones de atención, concentración, memoria de trabajo, memoria anésica, memoria de rutina, ¿sí? Toma de decisiones, son las mismas que son necesarias para hacer una llamada telefónica que para programar
la organizada de su desayuno o la ida a comprar el medicamento al supermercado. Entonces, esos logros que se dan en razón de un ejercicio específico, hay que transmitirlos a las otras necesidades y otros requerimientos de la vida diaria. De tal manera que esos requerimientos de la vida diaria se convierten en reforzadores, que no necesita entonces la orientación y la conducción del profesional al frente de esa actividad específica, sino que a través del cuidador de la familia se logran encontrar los diferentes reforzadores para que la repetición, para que la intervención sea continua, para que la intervención no sea episódica a través de las visitas programadas con el terapeuta, sino que hacen parte de ese esfuerzo que se logra generalizar en el cuidador y en el individuo, ¿sí? De tal manera que ese esfuerzo no requiere la dotación especializada del terapeuta y de sus equipos sofisticados o de sus equipos de ejercicio básicos, sino que está a la mano del cuidador, a la mano del adulto mayor, a la mano del entorno familiar o del entorno institucional, diferentes posibilidades para desarrollar esas actividades, esas iniciativas que están orientadas a reactivar o directamente la función perdida o a reactivar las acciones de compensación y sustitución de esa función. Entonces, la rehabilitación no se reduce a que el individuo logre en la sesión bajo la supervisión del terapeuta el cumplimiento de unos objetivos de coordinación, de memoria, de refuerzo, de palabra y demás, sino que a partir de ese logro de esos objetivos en la sesión, eso se pueda replicar, no con los mismos estímulos, no con los mismos elementos, no con los mismos recursos empleados por el terapeuta, sino con todos aquellos recursos y elementos que son equivalentes, ¿sí? Recursos y elementos de su vida propia, de su vida personal, de su vida cotidiana, que son equivalentes a los elementos que están representados en la dotación del equipo de rehabilitación. En ese sentido, entonces tenemos varios niveles para la rehabilitación. El primer nivel es lograr que las habilidades se mantengan para tener resultados en las subsiguientes sesiones. Es decir, hoy logró hacer la secuencia 1 de los números, o logró hacer la secuencia 1 del rompecabezas, o logró hacer la secuencia 1 de la toma de decisiones frente a uno de los dos ejercicios. Si es azul, haga esto; si es amarillo, haga aquello, y encuéntrese allí y haga eso. Entonces, el primer nivel es lograr que esa secuencia se mantenga y que esas funciones activadas se mantengan, ¿sí? Para la siguiente encuentro. Para el siguiente encuentro. El nivel 2 entonces tiene que ver con que esas funciones se apliquen a otras tareas similares. Y el nivel 3 es que esas funciones, ¿sí?, adquiridas nuevamente, aprendidas nuevamente, reorganizadas, reordenadas nuevamente, ¿sí?, se apliquen en las actividades instrumentales de la vida diaria. O se apliquen en las actividades de elección del adulto mayor en ese proceso de rehabilitación. Hay que dar la oportunidad de poder evaluar que en los siguientes encuentros lo que se ha hecho no se está perdiendo. Y para que no se pierda, tiene que quedar un plan en casa, un plan bajo supervisión del cuidador, un plan bajo la supervisión del familiar y un plan de construcción propia del adulto mayor. Que ese plan no solamente tiene que ver, ya lo decía, con los recursos expuestos por el propio profesional de la rehabilitación, sino que se puede trasladar, se puede proponer para otras actividades de la misma naturaleza y de la misma complejidad, y que además de eso deben
involucrarse en la solución de problemas de la vida diaria. Ahí está el proceso. La restauración, entonces, hablando de los tres procesos de rehabilitación, ¿no? Restauración, compensación y sustitución. Entonces, la restauración tiene que ver con recuperar la función deteriorada. Y recuperar la función deteriorada, entonces, está eh, procediendo al estímulo del mejoramiento de las funciones cognitivas que se hayan perdido para desarrollarlas, para rehabilitarlas, para recomponerlas y para ponerlas al menos en el momento en que se estaba inicialmente. Hay que partir para eso de que hay una deficiencia y esa deficiencia no es un estado deseado para el adulto mayor, sino que tenemos que superarla, ¿sí? Y para superarla entonces tenemos que tener recursos propios e identificar cuáles son los asuntos. Ahí es donde está la importancia del diagnóstico de las pruebas específicas. Los asuntos deteriorados de la función a través de las pruebas específicas y poder proponer entonces las intervenciones que vayan a mejorar las funciones cognitivas o los insumos para que esas funciones puedan cumplirse de manera adecuada. Digamos que hasta ahí vamos en ese proceso. Quiero escucharles inquietudes, preguntas, sugerencias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Profe, yo quería hacer como, pues preguntarle algo. En la parte donde usted nos explicó las intervenciones interdisciplinarias, que es como un trabajo en conjunto, tanto del cuidador como del adulto y los profesionales que están pues en medio del tratamiento, en caso tal que supongamos que el adulto mayor no quiera como que se le brinde como ese tratamiento, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Se le respeta esa decisión o se le tiene que insistir? ¿Hay qué se haría? No sé si me hago entender. La negativa de los adultos mayores a involucrarse en procesos de rehabilitación generalmente tienen que ver con asuntos de desesperanza, asuntos de pérdida de confianza, tienen que ver con asuntos de pérdida de seguridad, tienen que ver con elementos de depresión, con otros componentes personales que hacen que el individuo desista de la integración con esos procesos. Pero generalmente están asociados, como te digo, a otros componentes socioafectivos que deben ser objeto de tratamiento. Eh, Obviamente la rehabilitación tiene un componente voluntario y ese componente voluntario puede estar afectado por la experiencia personal, por el concepto de vida, por los límites que se estén poniendo y ese equipo multidisciplinario tiene que entrar a conocer las razones de su negativa para intervenir esas razones y poderlos disuadir e involucrarse en ese proceso de rehabilitación. Entonces, entrar al proceso de rehabilitación empieza por saber cuáles son sus condiciones, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus creencias, cuáles son sus condiciones y cuáles son sus exigencias, de tal manera que podamos suplir de manera adecuada, de manera razonable, esas diferentes faltantes que puede tener el adulto mayor o su familia y de esa manera proveer las alternativas de solución. Entonces, las negativas normalmente ocurren cuando hay una imposición de un equipo externo a una condición del paciente. Esa condición del paciente por incapacidad, por frustración, por dolor, puede estar
La condición del paciente puede llevarlo por dolor, por incapacidad o por frustración a la negativa de participar en esos procesos de rehabilitación, porque además los procesos de rehabilitación no son el episodio de la sesión que hay hoy, sino que esa rehabilitación tiene que ver con lo físico. Entonces, uno logra encontrar unas deficiencias físicas para el desplazamiento, para la autonomía y proponer procesos de rehabilitación para eso puede llevarlo a la frustración por sentirse burlado, por sentirse mirado, por sentirse juzgado, por sentirse dependiente. Entonces yo no quiero eso. No quiero eso porque operan en su cerebro, en su mente, en su afecto diferentes asuntos. Si yo me meto a la rehabilitación, me van a tratar como un niño. Yo ya soy un grande, aunque no me puedo mover porque estoy muy enfermo. ¿Sí? Entonces yo no me voy a meter allá porque me tratan como un niño. Entonces no voy. Si el equipo de rehabilitación no es capaz de conocer esa situación personal en donde el individuo se siente infantilizado frente a las acciones de rehabilitación, pues difícilmente va a entender eso y va a decir, no, es que ese señor es muy difícil. Pero si el individuo, perdón, si el equipo es capaz de entender la individualidad, entender ese proceso de racionamiento, de raciocinio que tiene el adulto mayor, en donde no participa de un proceso de rehabilitación para no sentirse infantilizado, que nosotros podemos resolver desde el equipo de terapéutico esa alternativa y darle una puerta de entrada diferente. Entonces, las negativas del adulto mayor que generalmente obedecen a temor y a vergüenza y a dolor. Hay una parte que obedece a frustración y a pérdida de fe en la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la mayoría de las negativas obedecen a vergüenza, a temor o a frustración. Bueno, y algunas veces a dolor, ¿no? Entonces, si controlamos bien el dolor, si tenemos un equipo de confianza, si el equipo es un equipo que ha hecho empatía con el adulto mayor y con su grupo social de apoyo, ahí vamos a tener que superar esos asuntos. Pero no podemos dejar en esos procesos de rehabilitación que el adulto mayor simplemente plantee, no, yo no participo porque precisamente la rehabilitación parte desde allá, desde ese antes, como les decía ahora. ¿Sí? No sé si soy claro con eso, Natalia. Sí, profe, muchas gracias por aclararme esa duda. ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuamos con nuestra tarea. Entonces estábamos diciendo que la restauración entonces tiene por objeto entregar una recuperación de la función deteriorada, estimular y moderar las funciones cognitivas actuando directamente sobre ellas, y para eso tiene que partir de que la eficiencia limita la capacidad de autonomía y de elección del adulto mayor, y que mejorando la función deteriorada y mejorando esas capacidades, entonces vamos a suplir el asunto. La compensación tiene que ver con emplear elementos externos para que ayuden en la función deteriorada. En la función cognitiva, en el deterioro cognitivo, la compensación es muy importante. Si a la persona se le olvida, voy a poner ejemplos sencillos, tomar su medicamento, pues empleemos las alarmas que se dan en el teléfono para saber que cada vez que eso suene tiene que tomar el medicamento, por poner un ejemplo. La memoria y la concentración y la atención y estas cosas y estas funciones que pueden estar alteradas
y que le impiden que tomen medicamentos no son importantes para que se tomen medicamentos. Son importantes, la recuperación de ellas son importantes para que puedan tener un nivel de autonomía. Pero si ese nivel de autonomía, por evocación, por asociación, por las otras cosas y hechos que están deteriorados en la función neuropsicológica, no están funcionando, pues vamos a entregarle esa compensación. Entonces, entregar esa compensación, en este ejemplo tan sencillo, pues funciona ahí. Pero también funciona para otros, eh, también es aplicable para otras funciones mentales superiores, ¿sí? Como la capacidad de asociar para recordar. Entonces yo no me acuerdo de, pero cuando escucho, cuando encuentro, cuando me encuentro, cuando se me dice, cuando se me informa, entonces yo soy capaz de proceder a alguna de esas actividades. Eh, la compensación, entonces cuenta con ese recurso para que el individuo pueda generar la función y la actividad que depende de esa función. Siempre tiene que ir acompañada, siempre tiene que ir de un instructivo, siempre tiene que ir de una supervisión en la aplicación y en el uso de ese elemento que va a compensar la función. Es muy difícil en la neurorehabilitación, en la rehabilitación de funciones mentales superiores y efectivas, es muy difícil conseguir siempre esos elementos de compensación, porque se convierten en elementos instrumentales para conducta. Y eso se da cuando el deterioro cognitivo es mayor. Cuando esto suene, tómese una pasta. Cuando esto salga, alumbre de este color, acuérdese de ir a hacer chichi. Cuando esto haga de esta manera, llame a la enfermera. ¿Sí? Que son funciones ejecutivas, son funciones mentales básicas y son funciones ejecutivas que están perdidas, pero que cuando tienen esa instrucción pueden empezar a compensarse. ¿Sí? Entonces, por las mañanas cuando se levante, timbre aquí para acompañarlo al baño. Entonces, ese timbre tiene que tener unas características especiales. ¿Sí? Vamos más allá. Cuando usted se levante, tome la tablet y si está con dolor, anote aquí. Si está con frío, anote aquí. Y si está con esto, anote aquí. Pero entonces no le ponemos una tablet que diga, ay, tengo frío. Sí, no le ponemos una tablet que tiene tres iconos, uno que significa frío, uno que asocia con dolor y otro que asocia con necesidad de ayuda. Entonces timbra aquí y cuando ese timbra ahí, esa tablet tiene una conexión de tiempo real en no sé dónde, el monitor allá lo identifica y entonces le está diciendo a fulanito, a la mamá, al hermano, a la hija, a la esposa, al esposo, ¿sí? Que fulanito tiene frío. Entonces él no puede tomar decisiones para ir, si tengo frío, ir y traer la cobija y protegerme y etcétera, pero puedo anunciar esa sensación. Entonces esa compensación de ese elemento externo a través de la tecnología de la información y la comunicación pues nos facilita algunas cosas. En este proceso de compensación, el equipo de rehabilitación ha de ser muy, muy creativo, con mucha paciencia y tiene que tener una alta, una alta disposición a la enseñanza y al aprendizaje para convocar a los cuidadores, para convocar al adulto mayor afectado y para convocar el resto del equipo. Entonces, tener instrumentos de comunicación como ese que les digo, tengo frío, tengo dolor o me toca tomarme la pasta.
tener equipos de alarma para que cuando esto suene se tome la pasta, tener equipos de acompañamiento que hacen parte del entorno normal del adulto mayor, pues tienen que empezar a modificarse. ¿Sí? La rehabilitación física tiene unas modificaciones. Entonces, quite escaleras, quite eso, que consigas un caminador liviano, una silla eléctrica motorizada, etcétera, etcétera. Esas alteraciones físicas, digamos que tienen ese entorno, pero las actividades de rehabilitación para las funciones mentales superiores tienen que tener una alta creatividad. La alarma para que se tome el medicamento. La tablet para que anuncie si tiene dolor, si necesita ayuda o si tiene frío. ¿Sí? Y a partir de eso, entonces otras alarmas, otras herramientas, ¿sí? Que sustituyen la falta de atención, por decir. ¿Sí? Entonces, el llavero que se activa con la palmada. Aquí suenan las llaves. ¿Sí? La luz que se prende automáticamente, porque a él se le olvida prenderla o se le olvida apagarla. El vaciado del baño que puede convertirse en un vaciado automático para que no se conserve el, el detritus ahí. ¿Sí? Eh, la activación del horno microondas en ciertos momentos para que no suba de tal temperatura. ¿Sí? El control de apertura de la puerta, el control de cierre de la puerta, etcétera, 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 que no tienen que ver con funciones físicas, sino con funciones de atención. Entonces se le olvida soltar el agua del baño, no sabe a qué temperatura calentar la colada de la mañana, no sabe a qué horas tomarse el medicamento, no sabe a quién llamar para pedir auxilio, no sabe la sensación, cómo resolver el problema de la comida, etcétera, que son funciones mentales, entonces se desarrollan a partir de asuntos creativos que son individualizados y personalizados. Hay algunos que tienen principios generales para todos los humanos, pero la aplicación de eso es un principio individual, es una actividad individual en la cual cada uno de ellos tendrá el desarrollo de sus nuevas funciones. Entonces la compensación tiene que ver con eso. Uno es la recuperación, el otro es la compensación y el otro es la sustitución. Para la restauración, entonces se trabaja a partir de qué me falta y cómo lo puedo lograr. La compensación tiene que ver con los elementos de afuera para prestar la ayuda. Y la sustitución, ¿sí? Tiene que ver con dejar de hacer lo que no se puede hacer porque se perdió esa habilidad y hacerlo, ¿sí? Y hacerlo por otras funciones conservadas. Me explico. El individuo que pierde la visión, tendrá que mejorar el oído, el olfato y el tacto, de tal manera que sea capaz, por el entorno, por el eco, por la distancia, por la intensidad de la voz, calcular distancias y espacios. Tendrá que mejorar el olfato para poder discriminar las diferentes sustancias o momentos que hay. Entonces uno ve el humo, pero si lo huele, y lo huele más temprano que los otros, pues puede darse cuenta de eso. Puede desarrollar el olfato para saber cómo está compuesto el plato que le están sirviendo. El oído para identificar el espacio y saber en dónde está, etcétera, etcétera. Pero la sustitución en las funciones mentales de neuropsicología es mucho más complicada, porque esa función de la atención o de la memoria o de la planificación, ¿sí? No tiene generalmente procesos de sustitución,
¿sí? A no ser que se conjuguen diferentes funciones y actividades que son propias de la historia del individuo, de la historia. Entonces, el proceso de sustitución, el proceso de compensación es mucho más asequible para la sustitución de ciertas funciones, como la atención, como la memoria, como la programación de actividades y eso. Pero la sustitución de ciertas de las funciones va a ser mucho más difícil y solamente es posible a partir de la evaluación individual y de la capacidad de los grupos de rehabilitación que participan en ello. Las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y las conductas desadaptativas. Entonces, la rehabilitación puede mejorar funciones cognitivas, identificar colores, tener la memoria, programar cosas. Las funciones ejecutivas es, vamos a pagar los servicios, vamos a incluir la actividad del bingo, vamos a hacer una fiesta, vamos a construir una mesa, un objeto útil, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo queremos? ¿Cómo vamos a hacer la fiesta? ¿Cómo vamos a aprender a bailar? ¿Cómo vamos a hacer la mesa que necesitamos? ¿Con cuáles son? ¿Con cuáles no son? Todo ese tipo de cosas hacen parte del ámbito de la rehabilitación. Enseñar, aprender con el adulto mayor. Esas funciones de organizar una fiesta, planear el almuerzo, planear la salida a la compra del mercado, planear el pago de los servicios, bueno, todas esas cosas que son funciones ejecutivas, pues hay que aprenderlas nuevamente. No hay que hacerlas por ellos, hay que aprenderlas con ellos. Entonces ya decíamos, las funciones cognitivas básicas, la memoria, la educación, el transcurso del tiempo, ese tipo de cosas, las esas se sustituyen, digamos, con elementos mucho más sencillos y más comunes. Pero las funciones ejecutivas son de todo un proceso de rehabilitación, de convivencia entre el adulto mayor afectado, el equipo de rehabilitación y sus cuidadores y familiares. Y el otro es la modificación de las conductas desadaptativas. Resulta que las lesiones, acuérdense ustedes que las lesiones orgánicas pueden generar daños en ciertos núcleos cerebrales que son los que controlan el impulso, que son los que estimulan la comprensión, que son los que hacen la tolerancia, que son los que rompen con la adaptación, con la convivencia y demás, de tal manera que cuando esos núcleos están afectados orgánicamente, pues vamos a encontrar que la pérdida de control, la pérdida de estímulos, la labilidad emocional, la ira y demás tienen expresiones en esas conductas y ahí es donde hay que aprender a encontrar las propuestas individualizadas y personalizadas para controlar eso. Recuerden lo que hablábamos de la terquedad de los ancianos. No es que el anciano sea terco porque es terco, ¿sí? Sino porque no tiene las capacidades de adaptación y de evaluación frente a eso. Pero cuando el mundo cambia, cuando las condiciones sociales y personales del individuo cambian y sus condiciones mentales no cambian, pues va a tener un conflicto con esa nueva condición. Y tener ese conflicto con esa nueva condición hace que sus conductas no sean de fácil adaptación y que vaya a generar conflicto. Además de él, con su nueva situación, va a generar conflicto con sus cuidadores y con sus familiares. De tal manera que encontrar la razón del conflicto, ¿sí?, desde el punto de vista neuropsicológico, nos ayuda a encontrar los elementos de alivio y disminución de ese conflicto. Ya no son funciones ejecutivas, sino que tiene que ver con las funciones propias del deterioro, de la pérdida de habilidad, de la pérdida de expresión, de la pérdida de atención, de la pérdida de memoria, ¿sí?,
que generan como respuesta conductas que no son de adaptación ni de convivencia y que tenemos que entrar a rehabilitar, a intervenir para la rehabilitación y demás. Para las funciones ejecutivas, entonces, tenemos varios elementos, como la capacidad de identificar, de definir qué se quiere, de elegir el mejor camino, de aplicar las actividades y acciones que corresponden y de evaluar los logros y desafíos. Las funciones ejecutivas entonces tienen que ver con esta memoria de trabajo, con la capacidad de tener una atención dividida, de tener habilidades de hacer, de praxis y de generar las motivaciones. También tiene que ver con modificar la conducta, con disminuir la distractibilidad o la distracción, con controlar la inteligencia y con mantener la desinhibición y garantizar la perseveración. Es decir, frente a las actividades de rehabilitación, nos vamos a encontrar, como les decía ahora, muchas frustraciones, pero hay que perseverar. ¿Y cómo promovemos la perseveración en un adulto que está perdiendo la expectativa, la esperanza, si no conocemos cuáles son las limitaciones, cuáles de esas limitaciones tienen que ver con el sentido y cuáles tienen que ver con la enfermedad que la queja? Entonces, digamos que todos esos ámbitos son los que se necesitan. En las funciones ejecutivas, entonces, hay que mirar cuáles son las técnicas de refuerzos para diferentes opciones, para diferentes caminos. Cómo podemos generar el interés de las actividades. Cómo podemos evitar los distractores externos para mantener la atención. Tenemos que identificar qué tan rápidos o qué tan lentos o cómo es la modalidad para presentar los estímulos que lleven y conduzcan la acción, la función ejecutiva a donde necesitamos. Y definitivamente también tiene que ver con controlar todo el esfuerzo, todas las acciones que tienen que ver con la conducta, la distractibilidad, el control de impulso, la definición y la participación continua y constante del proceso. Los síndromes de alteración en las funciones ejecutivas tienen que partir de siempre encontrar cuáles son las conductas que garantizan el cumplimiento del objetivo. El equipo de evaluación con los familiares o con el adulto mayor tienen que ser capaces de identificar las conductas que conducen a un objetivo. El objetivo, recuerden ustedes que el objetivo es de la función ejecutiva. Entonces tiene que planear, evaluar, calcular, estimar y entender cuál va a ser el resultado. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Hacer las notas. ¿El objetivo cuál es? Brindar en la fiesta. ¿El objetivo cuál es? Conseguir los recursos para pagar los servicios públicos. ¿El objetivo cuál es? Hacer una cama, vender bueno, las diferentes actividades que hacen parte de la vida cotidiana del ciudadano. Para eso entonces hay que empezar por identificar cuáles son los tiempos que se necesitan, cuáles son los recursos que se necesitan, qué tiene que generar, cómo podemos evitar que se estrelle, que se haga la furia en medio del proceso de planeación, en el medio del proceso de ejecución, cómo se reconoce el individuo frente a esa necesidad de ese plan, de ese objetivo, de esa tarea que se está proponiendo, ¿sí? Cómo se frena el impulso de acelere o el impulso de frustración, y cómo se mantiene siempre. Los procesos de rehabilitación en todos los procesos de rehabilitación tienen como base la perseveración, la repetición, la permanencia, la constancia. Y para eso se tienen que establecer todos los vínculos necesarios entre el equipo, la familia, los cuidadores y el adulto mayor. Si no, eso va a ir eh, en deterioro precisamente de los objetivos
rehabilitación.